Amigos, qué gusto saludarlos. Como siempre, un verdadero placer el estar en esta ocasión en Don Dinero. Hoy vamos a platicar de la ley del outsourcing, ya entró en vigor. Y bueno, tras meses y meses de discusión, esta ley ya es una realidad. Más allá de las múltiples objeciones del sector privado, bueno, pues se eliminó esta figura y bueno, pues quienes realicen la subcontratación deben registrarse. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con quien sabe acerca de cómo está evolucionando este proceso, cómo se están adaptando las compañías a este proceso, cuáles serán las consecuencias para el mercado laboral de los ajustes que se hicieron a la ley del outsourcing. Y en esta ocasión nos acompaña Alejandro Caro, él es socio asociado en asuntos laborales de la firma de consultoría EY. Y bueno, también vamos a platicar con Claudia Angélica Rodríguez, su comentario de todas las semanas. Bueno, pues la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, una reunión muy importante, sobre todo por las consecuencias que trajo la pandemia, la crisis global, la recuperación que se está viviendo en el mundo, la desigualdad que pues se está dando, la disparidad de crecimiento, las consecuencias del crecimiento mundial y sobre todo pues el Fondo Monetario Internacional hizo señalamientos interesantes en cuanto a lo que está sucediendo en México, algunas políticas públicas controvertidas, la evolución en lo que tiene que ver con la recuperación económica. Así que bueno, pues interesante, lo invito a que se quede con nosotros. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez y hoy vamos a platicar acerca de la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es una reunión importante, todo el mundo le sigue la pista porque después de la pandemia, ya sabemos, estamos en un proceso de recuperación, pero pues el avance de los países no va a ser homogéneo, el propio ritmo de vacunación pues genera que pues la movilidad sea distinta en los distintos países y al final de cuentas habrá consecuencias de la pandemia, de la crisis, ahondarán los desequilibrios regionales, internos de los países en materia social y bueno, por eso pues esta reunión interesante porque pues vamos a ver también el horizonte del 2022 y hubo señalamientos interesantes, importantes en esta reunión acerca de México, de las políticas públicas, de la recuperación. Y ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez para platicarnos acerca de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional acerca de México. Claudia, como siempre, un verdadero placer saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Amigos, también un gusto también estar aquí otra vez con ustedes. Pues sí, como bien lo mencionas, Alberto, recién se celebró la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Ahí pues se renovaron las perspectivas económicas del orbe y por supuesto para cada uno de los países en detalle. Y bueno, es interesante recapitular lo que con respecto a México señaló el organismo multilateral. El FMI señaló que pues con el avance económico de Estados Unidos y las crecientes tasas de vacunación en nuestro país, bueno, pues la economía nacional va a poder crecer en este 2021 un 6.2%, y quizá un 4% en el 2022. Y es que tanto la manufactura como las exportaciones, bueno, pues superan los niveles prepandemia. Sin embargo, apuntó que México está pues sobrellevando un costo muy elevado, tanto humano como social y económico. ¿Por qué? Bueno, pues de inicio destaca que se ha registrado un exceso de mortalidad de más de 500,000 de mexicanos que probablemente estén relacionados con la pandemia, con el COVID-19, o sea que está elevando en una manera importante el número de muertes relacionadas con el COVID que hasta el momento el gobierno federal ha reconocido. El empleo es otro costo, puesto que el subempleo, de acuerdo con el Fondo Monetario, permanece por encima del máximo alcanzado durante la crisis financiera del 2008 y del 2009. Señala que en México existen 4.1 millones
4.5 millones más de personas desempleadas, subempleadas o dispuestas a trabajar muchas más horas de lo que están de lo que hacían antes de la pandemia. Por el otro lado, destaca que se mantiene una baja productividad y los niveles de pobreza también están muy, muy elevados. Así de que esto, ¿qué va a provocar? Algo que ya sabemos y que desafortunadamente tendríamos que estar combatiendo, que es la diferencia de los ingresos per cápita entre México y Estados Unidos, que señala que se continúan elevados e incluso se podrían ampliar. Esto llama la atención porque ya sabemos que en el marco del TEM, del acuerdo comercial, Estados Unidos justamente está acusando a nuestro país del famoso dumping laboral, en especial en un ámbito muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con la manufactura de los autos y en el que, bueno, todavía no se ha resuelto mucho. El Fondo Monetario, bueno, también destaca la disciplina fiscal y considera que en 2022 el país tiene un pequeño margen de maniobra. Esto si utilizara las líneas de crédito disponibles que existen en el mercado, lo que le permitiría al gobierno tener entre 1 punto y 1,5 puntos más para el gasto, para el gasto social, porque señala que obviamente México fue de los pocos países que hizo muy poco por ayudar a sus empresas, a los empleados. Ya sabemos pues que no hubo muchos apoyos. En contraposición, destaca el elevado costo que va a significar Petróleos Mexicanos para las finanzas públicas y considera que sería muy favorable un cambio de rumbo en lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, lo cual ya sabemos pues no se tiene para nada contemplado, sobre todo porque pues apenas hace unos días, obviamente desde hace unos días se está discutiendo en el Congreso esta famosa iniciativa de reforma constitucional para el ámbito eléctrico de nuestro país, lo que ya el Fondo Monetario Internacional considera que no va a ser favorable. Muy interesante, Claudia, como siempre. No me extraña el que haya críticas del Fondo Monetario Internacional en torno a la decisión de política económica que tomó el gobierno federal. Se optó por mantener disciplina fiscal. Está bien, nadie está en contra de ello, pero en épocas de crisis tienes que sacar la billetera para evitar que tu planta productiva, de que tu economía real se vea afectada. Y ahora, bueno, pues vamos a pagar los costos. Esto que está describiendo el Fondo Monetario Internacional, pues son los costos que vamos a tener que arrastrar en los próximos años. Y luego el tema de políticas públicas en lo que tiene que ver con energéticos, pues los dos grandes monopolios de vuelta, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, me parece que no ayuda. Pues muy interesante, Claudia, como siempre. Al contrario, un gusto, y por aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, pues si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, ya estamos con Alejandro Caro. Él es el socio asociado en asuntos laborales de la firma de consultoría EY. Y pues me da mucho gusto saludarte, Alejandro. Gracias por la oportunidad de platicar con nosotros unos minutitos acerca del outsourcing. Alejandro, pues, ¿cómo está evolucionando el tema del outsourcing? Pues ya lo platicábamos, entró en vigor pues ya hace algunas semanas. Y bueno, pues para las empresas ha sido complicado, pero tú estás muy cerca de las empresas. ¿Cómo
¿Cómo va caminando este proceso de adaptación a esta ley, Alejandro? El gusto es mío, Alberto. Gracias por invitarme a este espacio. Encantado de platicar contigo. Pues el 1 de septiembre entró en vigor esta reforma y es interesante porque la reforma se publicó en abril y tenía varias fases de cumplimiento, una para materia laboral, otra para materia de seguridad social y otra para materia fiscal. Sin embargo, se homologaron las fechas de entrada en vigor al 1 de septiembre para dar un poco más de tiempo a las empresas para que estuvieran en cumplimiento. El 1 de septiembre ya entró en vigor, ya no estamos en periodo de transición, ya concluyó. Sí. Y las empresas ya deben estar con estas nuevas reglas ya implementadas para su operación en el día a día. Y muchas empresas ya han hecho los cambios necesarios. Yo diría que el cambio más relevante es que al prohibirse la subcontratación, entendida como poner personal a disposición de tu cliente, con la excepción de que únicamente puedes subcontratar servicios especializados, que son los que no son parte ni de tu objeto social ni de tu actividad económica preponderante, con una autorización de la Secretaría del Trabajo, un registro en un padrón. Ese es el cambio más importante. Entonces, muchas empresas que estaban recibiendo o prestando servicios de subcontratación que ahora se vuelven prohibidos, ya no pueden ni prestarlos ni recibirlos, salvo aquellas que estén registradas. Y el registro son aproximadamente 120,000 empresas a nivel nacional que estaban en esa situación y 71,000, según los últimos datos de la Secretaría del Trabajo que emitieron el día de ayer, ya están registradas. Sí, esto es el famoso REPUBE, ¿verdad? Es el REPSE, correcto, el registro. Perdón, el REPSE, sí. Tiene razón, REPSE. Ahora, digamos, ¿qué va a pasar con el resto? O sea, si son 120,000 y solo van 61,000, ¿quiere decir que todavía está atragantado el proceso de registro? Sí, pues hay múltiples factores por los que algunas empresas no se han podido registrar. El registro REPSE, para que obtengas una resolución favorable, requieres estar al corriente con tus pagos de Infonavit, IMSS y SAT. Entonces, cumplimiento fiscal y de seguridad social es importantísimo para que te puedan aprobar. Las empresas que tuvieran adeudos y no han podido regularizar su situación no han obtenido una respuesta favorable. Otras empresas no lo han iniciado y esas estarían también en incumplimiento si siguen prestando servicios especializados, pero las empresas que están al corriente con sus pagos de seguridad social y fiscales, el promedio de respuesta de la plataforma REPSE, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es 12 días. Por ley, la Secretaría del Trabajo tiene 20 días hábiles para resolver. Entonces, realmente, el periodo de respuesta es menor incluso al que marca la ley. Los que no se han registrado es porque o no han iniciado el proceso o en el camino se han topado con algún adeudo o con falta de información que no han podido subir adecuadamente a esta plataforma. O supongo que muchos ya no van a utilizar el esquema del outsourcing, de la subcontratación, ¿no, Alejandro? Supongo que de este remanente que hay entre 61,000 ya registrados y los 120,000 que había, pues no todos van a seguir con la subcontratación porque ya las reglas cambiaron, supongo, ¿no? Tú dinos. Sí, hay definitivamente un grupo de empresas que ya no van a continuar con los servicios, ni prestándolos, ni recibiéndolos, ya sea porque van a dejar de operar o modificaron su modelo de negocios para no tener que subcontratar o Exacto. Si prestan servicios con trabajadores que subcontrataban a otras firmas, lo que hacen es ahora utilizarlos en beneficio propio o transformar su manera de hacer negocios. Sí, definitivamente puede ser empresas que ya no estén en este esquema. Ahora, son 5 millones de personas que trabajaban en la subcontratación. ¿Qué podemos esperar? ¿Se podrán recontratar estos 5 millones o al final de cuentas habrá un costo de la propuesta del gobierno federal de esta ley del outsourcing, de eliminar el outsourcing? ¿Cómo lo estás viendo tú, Alejandro? Sí. Primero, ese dato es el dato que tenemos visible. ¿Qué quiere decir? En la formalidad laboral, que son empleos que están registrados en el Seguro Social, tenemos 5.02 millones de personas, de acuerdo a cifras del IMSS, que están registrados con una empresa, pero su trabajo beneficia a otra empresa, ¿no? Entonces son 5.02 millones de personas subcontratadas.
Sin embargo, hay una cifra no visible de informalidad que podría ser todavía mayor. Hay que recordar que en México aproximadamente 57% de la población económicamente activa es informal, lo cual quiere decir que no estaría registrada en el IMSS. Pero de esos trabajos que están en el IMSS, que son los que tenemos visibilidad, un poco más de la mitad, aproximadamente 2.7 millones, ya migraron a las empresas operativas, es decir, a las empresas que recibían los servicios. Lo que no tenemos todavía visibilidad, y creo que falta un poquito más de tiempo para conocer los datos que nos den las autoridades y la encuesta nacional de ocupación y empleo, sería el restante 2.5 si permanece ocupado o no. Hasta el momento no tenemos cifras oficiales de que haya gente desocupada. Más adelante lo sabremos. ¿Cuándo más o menos ya tendremos un panorama más claro, Alejandro? Yo esperaría que para finales del año tengamos ya números claros. Yo he platicado con algunos especialistas y me dicen que más o menos lo que se contrató es como lo que no se contrató es como el 17% de la fuerza laboral de estos 5 millones. Y hay quien dice que al final de cuentas más o menos sobre ese nivel andará, digamos, la pérdida, el costo, y muchos de estos pues obviamente o van a terminar ya en otro esquema ya no formal o digamos ya sin prestaciones laborales o bien en la informalidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues como decía, no hay datos oficiales todavía que nos arrojen luz sobre esa cifra informal y sobre esos 2.5 millones de empleos o 2.4 millones de empleos que no han migrado. Sin embargo, sí debe haber un componente de trabajadores que migren a la informalidad. Se estima que, y esta es estimación de algunas cámaras de la industria, por eso digo, no son datos oficiales, sí se estima en ese 17% que mencionas. Yo me esperaría a conocer la siguiente encuesta de ocupación oficial para tener ese dato más preciso sobre la posible migración a informalidad. Ahora, Alejandro, he platicado, por ejemplo, con la industria de la construcción y ahí hay muchos empresarios muy enojados porque obviamente se va a ver o se está viendo afectada pues la actividad porque tenían mucha subcontratación, ¿no? Y muchas empresas ni siquiera han terminado de los trámites. Pero si me permites, me están pidiendo, vamos a un corte y seguimos platicando para que nos digas qué otros sectores se están viendo afectados. Voy a un corte. Mucho gusto. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Bueno, estamos platicando con Alejandro Caro, él es el socio asociado en asuntos laborales de la firma de consultoría EY. Él es un hombre que está pues, permanentemente en contacto con muchas empresas y tiene el panorama muy claro de lo que está sucediendo en materia laboral y sobre todo con esta aplicación de la ley del outsourcing. Y le preguntaba el tema de la industria de la construcción, donde hay mucho enojo, porque al final de cuentas la industria de la construcción pues sí que ha caminado durante muchos años, es inherente la subcontratación para su actividad. ¿Cómo les está yendo, por ejemplo, a la industria de la construcción y qué otros rubros se están viendo afectados, Alejandro, en su quehacer cotidiano por esta ley? Claro, la industria de la construcción tiene muchas particularidades porque, por definición, cuando construyes, lo haces en el sitio de tu cliente. Entonces, la interpretación sobre qué es subcontratación, que decíamos es poner personal a disposición, aún no hay claridad de qué van a considerar los tribunales que es poner personas a disposición. La Secretaría del Trabajo a finales de agosto emitió una guía de interpretación de esta nueva ley que subió a la plataforma REPSE. Y en esa guía lo que dice la Secretaría del Trabajo es que poner trabajadores a disposición quiere decir cuando el patrón usa a sus trabajadores
y los coloca en algún lugar del que es titular el cliente, independientemente de si es un centro de trabajo, si está arrendado el lugar. Si el cliente es titular del espacio donde físicamente están los trabajadores, para la Secretaría del Trabajo hay subcontratación. Y es ahí donde, digamos que esa interpretación tiene implicaciones enormes para la industria de la construcción, porque por definición todos los trabajadores de la construcción van a estar en el sitio del cliente. Sí. Entonces, lo que ha hecho la industria de la construcción es, incluso ya hasta coloquialmente le pusieron nombre, que es cadena de REPSES. REPSES es este folio que te dan para autorizarte a dar un servicio especializado, que es el contratista tiene un REPSE, que es decir, una autorización para poner trabajadores a disposición para coordinar la construcción, y los subcontratistas, quizá el que hace cimentación, el que hace electricidad, a su vez tiene un REPSE a favor del contratista. Aquí el punto más importante va a ser que entre las distintas autorizaciones de servicios especializados no se traslapen, porque tú no puedes prestarle a alguien un servicio en el cual forme parte de su actividad económica preponderante. Es decir, alguien que hace cimentación no podría prestarle trabajadores de cimentación. Tú podrías, yo hago cimentación y voy a requerir a un subcontratista que haga electricidad. Entonces, lo que está haciendo es especializándose aún más los distintos puntos de la cadena en la construcción. Es como se ha venido lidiando con esto. Definitivamente, más adelante los tribunales nos dirán, de acuerdo a jurisprudencia, si esa interpretación del lugar físico es la correcta, o bien la interpretación debería decir, por ejemplo, si le das órdenes a los trabajadores del proveedor, que esa es otra visión que anteriormente se tenía sobre la subcontratación. Alejandro, qué bueno que mencionas lo del tema legal, porque entiendo, Alejandro, que muchas empresas se ampararon. Incluso hay grandes empresas que tomaron la decisión de ampararse porque se consideró injustificado el que la aplicación de la ley fuera a partir del 1 de septiembre para las empresas privadas y para el gobierno federal a partir del 1 de enero del 2022. Entonces dijo, bueno, pues o todos coludos o todos rabones, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué está pasando en los tribunales? ¿Ya hay jurisprudencia o cuánto tendremos que esperar? Aún no tenemos jurisprudencia. Hay un proceso cuando muchas empresas se amparan del mismo tema, suelen acumular los asuntos en un solo tribunal para que no haya criterios dispares. Lo que hace el Poder Judicial es, digamos, redireccionar a un solo tribunal. Entonces, hubo amparos en muchos circuitos, en el primer circuito, tercer, en todos los circuitos hubo amparos, es decir, en los distintos estados de la República, pero ya los concentraron en un solo tribunal que aún no ha resuelto, pero las resoluciones de suspensión provisional, ese tribunal lo negó, lo cual te da una expectativa de que quizá la resolución definitiva también sea una negativa, pero aún tenemos que esperar a ver cuál es la resolución final, y definitivamente uno de los argumentos era tratar distinto al sector público y al sector privado, aunque un argumento en contrario sería que son sectores distintos que ameritan tratos distintos, ¿no? Porque la igualdad es tratar diferente a las personas diferentes para encontrar esa equidad. Entonces, habrá que esperar a ver cuál de los dos lados es el que prevalece en esa resolución. Alejandro, tú que le conoces bien este tema y que platicas con los empresarios, bueno, el gobierno insistió en implementar esta ley del outsourcing porque, bueno, sabemos, había excesos, ¿no? Ya todo el mundo lo sabemos, había evasión de impuestos, muchas empresas el outsourcing lo aplicaban mal y pues, digamos, afectaban a sus trabajadores, ¿no? Pero había muchas empresas que lo hacían muy bien. O sea, yo creo que el grueso, pues, sin lugar a dudas, lo hacía bien. Pero bueno, al final de cuentas se optó por erradicar la figura. ¿Cuál será el costo, Alejandro? Digamos, ¿qué podríamos pensar de cuál será el costo para las empresas, para el país, con la aplicación de la ley del outsourcing como está ahorita? Claro, pues hay dos maneras de abordarlo, que era, uno, mayor fiscalización para evitar la evasión, y otro, la prohibición que evita estar en el supuesto donde puedas evadir, es decir, cortamos el árbol, no la rama. Aquí lo que se hizo fue una postura intermedia. No se cortó el árbol, se podó, y se podó de manera importante, porque sí dejaron una ventana de subcontratación permitida, que son los servicios especializados. Ajá. Y a la vez se hizo mucho más estricta la fiscalización
porque se pusieron nuevas obligaciones de que quien recibe el servicio especializado debe vigilar el cumplimiento fiscal de seguridad social y laboral, porque es responsable solidario de las obligaciones de quien presta el servicio. Entonces, yo creo que como va a evolucionar esto, va a ser una curva en la que al principio, mientras nos adaptamos, quizá algunas empresas no logren adaptarse, pero las que se adapten y logren cumplir con el tema fiscal, de seguridad social y laboral, y logren especializarse realmente, vamos a lograr que esta figura avance y retomar quizá esa brecha que inicialmente va a quedar. Alejandro, nos quedan unos segunditos para el trabajador. ¿Qué tanto se acrecentará la informalidad? ¿Cómo lo ves? Pues, al contrario, yo creo que los trabajadores que hayan migrado a las empresas que se beneficiaban de sus servicios ahora participarán de las utilidades de esa empresa, que en general estadísticamente es superior la PTU que se recibe en una empresa operativa que en una empresa de servicios. Más o menos son 57 días promedio de utilidad que generan, en promedio las empresas formales que generan 57 días del salario, generan de utilidades por trabajador. Esos trabajadores claramente se van a ver beneficiados. Cuando tengamos el dato final de cuántos trabajadores en todo caso migraron a la informalidad, pues ahí ya pondremos en la balanza qué es lo que pesó más, ¿no? Si el beneficio de PTU para los formales o el número de informales que generó. Bueno, pues ahí te estaremos buscando, Alejandro, para poder platicar y ahí tener un balance hacia el cierre del año, principios del 2022. Seguramente ya tendremos la película más completa. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros en esta ocasión, ¿eh? Gracias a ti, Alberto. Gracias, Alejandro. Y él es Alejandro Caro, él es socio asociado en asuntos laborales de la firma de consultoría EY. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Me invito a que lo haga la próxima semana, que estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.